que el más importante actualmente es la enfermedad mínima residual. Esta es después de la inducción o después de la primera consolidación, que tiene un valor pronóstico muy importante, que incluso se ha devorado a los factores clínicos que nosotros conocíamos. Si tú tenías un paciente sin ningún factor clínico de riesgo, pero tiene una enfermedad mínima residual positiva después de la primera consolidación, pues es un panorama bastante adverso. Entonces, este paciente debe protocolizarse para trasplante. Para esto ustedes ya tienen el HLA tipificado, entonces ya van un paso adelante. También todos los pacientes con alteraciones citogenéticas o moleculares de alto riesgo, los pacientes con Filadelfia, inclusive en la época actual, deben protocolizarse para un trasplante. Y hallazgos como el Philadelphia-like o alteraciones citogenéticas de alto riesgo, pues de inicio todos se deben llevar a trasplante. El mismo escenario con la LMA, todos pacientes en segunda remisión, una recaída extramedular, también es indicación de trasplante. Nosotros diariamente convivimos con pacientes que están recayendo y recayendo al sistema nervioso central, y pues como la terapia intratecal es factible y se puede hacer sin mucho problema y lo metemos en remisión, pero al mes regresa otra vez con la misma sintomatología, pues así lo tenemos en un círculo vicioso. Estos pacientes, desde que se diagnostica una recaída, deben de irse a trasplante. Y bueno, hay un grupo cooperativo que es el grupo GRAL, que es franco-belga-suizo, que hizo un ensayo bastante importante donde aleatorizó a 522 pacientes de alto riesgo con LLA. ¿Por qué? Porque querían ver cuál era el papel de la enfermedad mínima residual relacionada al trasplante. Si la enfermedad mínima residual puede ponernos o darnos la indicación de si el paciente se tiene que ir a trasplante o no. Y esto sin tomar en cuenta los factores clínicos previos, los de edad, leucocitosis, etcétera, etcétera. Entonces, este ensayo es importante porque efectivamente lograron demostrar algo muy importante. Los pacientes que tienen una enfermedad mínima residual después de la inducción negativa y que no se envían a trasplante, tienen la mejor tasa de supervivencia, hasta más de 65% a 5 años. O sea que si tú tienes una MR negativo, a pesar de que eras hiperleucocitario y tenías a lo mejor infiltración al diagnóstico del sistema nervioso central, pero después del tratamiento lograste una MR negativa después de la primera consolidación o la primera inducción, pues realmente no te beneficias de un trasplante en ese momento, ¿ok? Es distinto el escenario si tienes una MR positiva y no te llevan a trasplante, pues miren, de vivir 65% a 5 años, pues solo viven 20% a 5 años. Y lo mismo pasa, si tienes una MR negativa y te llevan a trasplante, realmente no te están dando ningún beneficio. Entonces, los pacientes que tienen una MR negativa, este ensayo demostró que no se benefician de un trasplante halogénico. Y si tienes una MR positiva y te llevan a un trasplante halogénico, cambia de la expectativa de 20%, se sube casi al 60%. Entonces, este ensayo es muy importante porque demostró que la MR es el pivote para nosotros ir normando cuando llevar a un paciente a trasplante. Y bueno, estos son los resultados publicados por el CIBMTR en el 2013. En comparativa, por ejemplo, si vemos el estudio del doctor Kantarjian del Hipercevat, que eran 39% de supervivencia a 5 años, con trasplante pues es alrededor del 56% en etapas tempranas. ¿Qué quiere decir? Que enviaste al paciente cuando se tenía que enviar. Si nos retrasamos un poco, pues va cayendo un poco la supervivencia a 6 años, al 36% y al 27%. Y aquí se repite. Ahora, en cuanto al panorama del síndrome mielodisplásico, pues como ustedes sabrán, es bastante heterogéneo. Aquí sí es casi una terapia individualizada. Hay múltiples escalas de riesgo que han ido evolucionando y nos pueden plantear qué hacer con estos pacientes, pero bueno, va a depender mucho de del estado de fragilidad del paciente, si tiene o no respuesta a agentes hipometilantes, si tenemos acceso a agentes hipometilantes o no. Y, por ejemplo, también un criterio clínico muy importante es la dependencia transfusional. Para el linfoma no Hodgkin, pues sabemos que de inicio, en primera respuesta, no está indicado el trasplante, pero esto puede ir cambiando con los escenarios que vimos en la sesión previa de los pacientes con un linfoma de alto grado como doble o triple hit, pues esta puede ser una nueva indicación. Todavía no hay información al respecto que sea definitiva,
pero sabemos que los no-Hodgkin difuso de células grandes en recaída tienen indicación de un trasplante autólogo. El linfoma folicular que recae después, a menos de un año de haber recibido la quimioterapia de inducción, también tiene indicación, porque es un linfoma folicular bastante agresivo. Los linfomas T anaplásicos ACT negativo en primera respuesta completa y los T anaplásicos en recaídas también. Y para el linfoma Hodgkin, pues ya nos comentó el doctor Montaño, es una indicación estándar en pacientes que han recaído y que tienen enfermedad quimiosensible, o sea que tú le das una segunda línea y logró una nueva remisión completa, en ese momento hay que enviarlos al trasplante autólogo. Pero ¿qué pasa? Que algo que nos planteamos diariamente, yo creo, es que qué pasa cuando vemos en la consulta entrar a un paciente que está con ABVD y es refractario al ABVD. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Ese paciente que inicialmente pensaba que tenía una enfermedad que era de las menos agresiva y que le iba a ir bien, pues su panorama cambia totalmente. Cuando es una enfermedad refractaria, un linfoma de Hodgkin, es un panorama bastante distinto. Pero para esto ya tenemos las terapias que actualmente se les conoce como terapia puente, las segundas líneas de quimioterapia, el brentuximab, Brentupsi, y esto para llevarlos a trasplante ya sea de inicio autólogo y tenemos que ir viendo que también hay una indicación para el trasplante halogénico. Y bueno, van a tener una sesión meramente de esquemas de acondicionamiento, entonces esto me lo pasaré. Doc. Bueno, esto es algo muy importante, cómo ha ido evolucionando la indicación del trasplante de intensidad reducida. Si vemos en el 98, pues es cuando se empezó a introducir este concepto. Acuérdense que intensidad reducida significa básicamente disminuir 30% la intensidad de la mieloablación, de los agentes alquilantes, se disminuye el 30%, ya sea agentes de quimioterapia o la intensidad de la radioterapia. Y una de las patrones definitorios de intensidad reducida es que a pesar de que es reducida la intensidad ciertamente, el paciente va a requerir de infusión de progenitores hematopoyéticos para tener una recuperación hematológica. ¿Qué significa? Que si yo no le doy la infusión de progenitores y lo dejo a evolucionar, es probable que ese paciente no se recupere de la pancitopenia que va a desarrollar. El esquema mieloablativo significa que invariablemente este paciente debe recibir infusión porque nunca se va a recuperar de la citotoxicidad. Y el no mieloablativo, pues es básicamente inmunoablación, o sea, lo que hace no es mieloablatir, de hecho casi no va a generar citopenias, pero lo que va a hacer es abatir el sistema inmunológico, principalmente los linfocitos T. Y, espere, doc. ¿Ya no? ¿Sí? O ya damos por terminada la sesión, porque no me correspondía el día de hoy, pero me hicieron un espacio. Gracias.